Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados como siempre, con el poder del Espíritu de nuestro Dios, con el único propósito de ser instruidos a través de su palabra, para seguir andando por este precioso camino que trazó nuestro Señor con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y pues nada, seguimos con Romanos 9. Capítulos y versículos contundentes. Bueno, de un tiempo acá se le pusieron los capítulos y los versículos. Sabemos que esto es una carta directa de Pablo a los romanos y está brutalmente asincerada a lo que verdaderamente es la obra de nuestro Señor a través de la vida del ser humano. El mundo se ha confundido y se ha querido siempre recargar hacia los patrones de decir que el hombre tiene decisión para poder seguir a Dios, para poder, no, yo decido si sigo a Dios o no, cuando verdaderamente no hay forma. No hay forma, está por todos lados en la Escritura. De hecho, aquí en mi hojita puse un pequeño escrito y dije que no se me olvide. O sea, el día para reunirnos con el Señor, cuando el Señor venga, ese día, ya sea que estemos durmiendo, es decir, que hayamos muerto o que sigamos vivos, pero el día del Señor se va a gestar aquí en esta tierra, está escrito, Él va a venir en las nubes. Y dice la Escritura que la reunión va a ser en las nubes. No va a ser en la tierra. La reunión va a ser en las nubes. Dice que Él primero va a resucitar a los que durmieron en Él, es decir, a los que están muertos y que en su vida aceptaron a Cristo, primero van a resucitar primero. Eso dice la Escritura. Entonces, la pregunta es si el día en que el Señor venga, si para los que están vivos va a ser imposible reunirte con el Señor. O sea, no es de que tú quieras. Él va a estar en las nubes. ¿Quién va a poder ir? ¿Quién va a poder invitarse solo por más que quiera? No, pues yo soy muy rico y tengo un helicóptero y voy a ir. No vas a poder. No vas a poder llegar a Él. Él va a llamar a los suyos. Primero va a resucitar a los que murieron. Y después dice la Escritura en Corintios por ahí que después los que estemos vivos en un abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos transformados y estaremos juntamente con Él. Es decir, nadie puede invitarse solo y nunca ha sido así, nunca jamás ha sido de que el hombre pueda invitarse solo. Si para los que están vivos va a ser imposible, para los que están muertos, pues mucho más. Pues ¿cómo van a poder ir al Señor si están muertos? Bueno, Él los va a llamar. Y a nosotros, los que estemos vivos, si el Señor viene en este tiempo, también nos va a llamar. Nadie va a poder invitarse solo. Entonces, esto es así. El tema que nos compete esta semana es justo y soberano Dios que tiene misericordia. Ese es el tema de esta semana. Primero es justo y soberano y debemos entender bien esas partes porque Dios no va a aceptar a nadie en el cielo, a nadie, aunque como luego dice el pastor, ¿no? A veces, aunque le pongas carita de gatito de Shrek, así, o sea, déjame entrar, no vas a entrar. Sí. Pero gracias a Dios que es justo y gracias a Dios que es soberano, es decir, que solamente Él decide quiénes son los que entran, ¿verdad? Y gracias a su misericordia. Porque si no estuviera esta palabra misericordia y nomás fuese justo y soberano, déjame decirte que por su justicia yo fuera el primero que no iba a entrar al cielo. No puedo, no quepo, no hay forma, soy un pecador. Pero gracias a su misericordia es que Él me ha alcanzado. Y dice la Escritura que me va a presentar delante de Él limpio y sin mancha. Limpio y sin mancha, como si no hubiese dicho ni una mentira. ¿Sí? Pero eso lo hará Él, no yo.
tenemos un objetivo. Ahí nuestra hojita dice, el objetivo es mejorar nuestro entendimiento de la soberanía de Dios para servirle y adorarle con plenitud. Es que cambia todo, lo hemos dicho muchas veces, siempre que tocamos el tema de la soberanía del Señor y de su misericordia y de su justicia, lo hemos dicho muchas veces, no es un tema de discusión, es un tema de adoración, de poderle adorar y de poderle servir correctamente. Si yo creo y pienso que está en mi decisión ir a Cristo, no le voy a adorar ni le voy a servir como debo. Pero si yo entiendo lo que dice el objetivo, mejorar nuestro entendimiento de su soberanía, de cómo es que Él es soberano Dios, para poder servirle y adorarle con plenitud, voy a entender que Él me dio lo inalcanzable para mí, que era la salvación. Inalcanzable para mí. Entonces, mi perspectiva de adoración y de servicio va a ser muy diferente, porque yo no podía alcanzarla. Es un regalo que Él me ha dado. ¿Capich? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Y, híjole, no quiero tardarme mucho, pero lo que nos mostró el pastor el domingo en Efesios 1, en los segúnes, los que dice ahí segúnes, Efesios 1, no sé, dice del 1 al 6 o 7, por ahí vienen varios segúnes. Y esos segúnes nos marcan la contundencia de su soberanía. Me encantaría leerlos, no quiero tardarme mucho, pero a ver, déjenme ver que el Señor nos dé control en nuestro tiempo. Efesios 1. Voy a empezar del 13 en adelante. Dice ahí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, con Cristo, según nos escogió, o sea, según primero Él nos escogió, en Él, ¿en quién? En Cristo, nos acaba de decir que es en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, dice ahí, el puro afecto de su voluntad. ¿Según qué? Según mi inteligencia y según mi capacidad para poder observar que me conviene creer en Dios, ¿según eso dice o según qué? Según el puro afecto de su voluntad. Y luego después me paso al 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Después nos pasamos ahí al 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, no según mi capacidad para escoger, según el designio de su voluntad. Y así nos podemos pasar hasta el 19, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Canijo, a ver, espérame. Entonces ya ahora aquí dice que todos los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es decir, yo puedo creer porque Él me da la fortaleza y el poder para creer en Él. Claro, es el Espíritu Santo. ¿No le dijo a sus discípulos en Hechos 1, recibiréis poder y me seréis testigos cuando venga el Espíritu Santo? Ese va a ser el poder para que ustedes puedan creer en mí y puedan entender todo lo que ya vieron y escucharon de mí. Van a tener que necesitar el Espíritu para poder, ahora sí, hacer lo que sigue.
Ahí están hasta el 19, está el último a según, pero ahí lo pueden leer como de tarea en su casita, pero está brutal. Voy a leer, voy a entrar de lleno. Tenemos un versículo a memorizar, ahí está en la pantalla y está en su hojita también. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este versículo también está contundente en cuanto a su soberanía, pero voy a hacer algo que casi nunca hago. Voy a leer la porción que vamos a ver hoy. Son poquitos versículos, pero con solo leerlo, lo he leído y lo he leído y lo he leído. Digo yo, me dan ganas de leerlo y quedarme ya callado y ya no decir nada más. Que el Señor nos hable con su espíritu. Tengo miedo de regarla. Pero que el Señor nos guíe. El Señor nos guíe. Voy a leer desde el 13 para agarrar vuelo. No. El 12, perdón. 12 dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ya sabemos que estos dos estaban todavía en el vientre de su mamá y no habían hecho ni bien ni mal. Y Dios ya había escogido a alguien. A uno aborreció y a otro escogió. Entonces eso te vuela la cabeza. Pero luego después viene lo que vamos a ver ahora, que es el 14, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, Faraón. Fíjate bien, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que eres soberano. Lo que pasa es que tú le preguntas a la gente, ¿tú crees que Dios es soberano? Y dices, sí, pues Dios es soberano, soberano. Pero cuando tienen una doctrina incrustada y no la quieren cambiar porque así los enseñaron y creen que pueden venir a Cristo el día que quieran y cuando quieran y a la hora que quieran y que ellos tomar la decisión, ese es un error. Entonces ya Dios no es soberano. Es soberano hasta que tú decidas venir a Él. Pero si Él ya te inscribió desde antes de la fundación del mundo, ¿cómo vas a resistirte? Bueno, déjame decirte que lo puedes retrasar, pero al final vendrás. Y si te habla una vez y no vienes, te habla otra vez y no vienes, te habla otra vez y no vienes, como a los hijos que no entienden. Después les gritas, claro, el Señor a lo mejor no nos grita, pero síguele dando, Juan de Dios, síguele dando. Cuando estés en el piso y clamando y llorando, vas a venir a mí. Y entonces, ¿qué necesidad hay si te estoy hablando desde ahorita? ¿Por qué pretendes que te traiga de las greñas o de la oreja o de la mano o de un hijo? ¿Cómo te lo explico? O de X cosa. ¿Por qué no obedecer a papá desde que nos llama? ¿Verdad? Y entonces, aquí está plasmado lo que vamos a ver. Vamos a entrar de lleno, sin más. Versículos 14 y 15, capítulo 9 de Romanos. Voy a leer, como siempre, los primeros versículos y después contestamos. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, a Moisés le está manifestando aquí su soberanía. A ver, Moisés, nadie, ningún ser humano va a decirme cómo, cuándo y dónde y a quién debo llamar o a quién no debo de llamar. ¿Sí? Es decir, yo tendré misericordia del que yo tenga y me voy a compadecer del que yo me quiera compadecer. No porque tú crees que eres bueno me voy a compadecer de ti, o porque
moralmente te has portado en este mundo muy bien y tus vecinos te aplauden y dicen, mira el vecino ese, ¿no? Del trabajo a su casa, nunca anda ni de parrandero, ni toma, ni fuma, ni nada. No importa, la justicia de Dios, ¿quién es? ¿Quién es? La justicia. Jesucristo. Y si ese hombre moralmente correcto no ha aceptado en su corazón a Cristo, no ha entregado su vida a Cristo, no va a tener cabida en el cielo. No porque yo lo diga, está manifestado. La justicia de Dios es Cristo. Esa es nuestra justificación. La sangre de Cristo en la cruz. ¿Sí? Y también de lo contrario, podrás haber sido quien sea, la sangre de Cristo perdonará tus pecados si verdaderamente le has entregado tu vida al Señor. Muy bien. Tenemos ahí una preguntita. Sí, ¿verdad? Pero es que dice, lee Romanos. Dice, en Romanos 9:13, Pablo hace una fuerte y clara declaración. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dice ahí, la primera así como preguntita, dice, ¿cuál es el argumento que presenta Pablo para demostrar que no hay injusticia en Dios, haciendo referencia a Éxodo 33:19, el cual Éxodo está aquí? ¿Me ayudas a leerlo, Laurita? Sí, dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Amén. Ese es Éxodo 33:19, cuando nuestro Señor le dice a Moisés esta frase que trajo Pablo a colación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el argumento que presenta Pablo? Pues muy sencillo, o sea, no hay injusticia en Dios. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Porque le dijo a Moisés, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera, no del que tú me digas. O de la persona que me diga, Señor, es que yo merezco que me salves. No es por ahí. Está más que clara la Escritura. ¿Sí? Entonces trae a colación eso. La respuesta sería, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Sí? Es que podría ser, hermano, que no sería parte de su debilidad, que podría ser influenciado. Porque si lo influencias y no dices, no, es que tengo compasión a esa persona, y pues si no, ya te estás dando cuenta que entonces no es todopoderoso realmente, ¿no? Entonces, imagínate, al ser así, te estás dando cuenta que es todopoderoso entonces, ¿verdad? Y eso, bro, que acabas de comentar, es una garantía para ti y para mí, bro. Uh-huh. Porque la salvación, discúlpame que te lo diga, hermano, pero no la vas a destruir con tus chafeces, ni yo con las mías. ¿Sí me explico? No, eso no es un permiso para pecar, entiendan. Un verdadero hijo de Dios no piensa en pecar, aborrece el pecado. ¿Sí? Lo que pasa es que aún tropezando y pecando, tenemos un abogado que es Cristo y que Él ha perdonado nuestros pecados. Lo hemos dicho de mil maneras y el pastor nos lo ha recordado también. ¿Cuántos de tus pecados eran futuros cuando Cristo murió en la cruz? Todos. Entonces, ¿los pecados de mañana, pasado y el mes que viene están perdonados? Por supuesto. Pero vas a manifestarle al mundo que el Señor te ha perdonado. ¿Cómo? Con tu manera de vivir. ¿Cómo hablas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo te conduces? ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo le hablas a tus vecinos, a tus empleados en el trabajo? ¿De qué manera te conduces con ellos? Vas a manifestar los atributos de Jesucristo. Poco a poco el Señor está trabajando en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, comentarios? A veces la gente no lo entiende, pero es como algo recíproco, porque cuando realmente Él te salva, dejas de actuar de una manera diferente. O sea, puedes pecar, pero ya no vas a practicar el pecado. Ya no practicas el pecado.
Y a veces dicen, no, pues como soy salvo ya y todo lo que haga no me puede pasar nada, pues voy a pecar, ¿no? Entonces, si automáticamente, si piensas de esa manera, es porque no tienes... No has sido salvo, no tienes la mente de Cristo. Automáticamente al pensar de que ya no quiero hacerlo, Claro. es porque, Señor, realmente tienes el cambio. Claro, bro, claro. Entonces, es algo que va de la mano, ¿no? Y siento que gracias a Dios me lo permite saber y verlo, pero hay mucha gente que aún no lo entiende. Claro. Decir así, no, pues es que el Señor es tan bueno, ¿por qué se muere la gente? O ¿por qué si pasa esto? ¿Por qué pasan estas cosas? Nos lo acaba de decir en el capítulo anterior, Pablo, en Romanos 8, de que los que son hijos de Dios, estos son los que son guiados por el Espíritu de Dios. O sea, si tú eres guiado por el Espíritu de Dios, no vas a andar pensando en pecar. Por supuesto que no, porque eres guiado por el Espíritu. ¿Verdad? Muy bien. Ok, continuamos. A ver, versículo 16. Amor, ¿me ayudas con el 16, por favor? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. A ver, ¿qué nos dice ese versículo? O sea, contundentemente te está diciendo, así que no va a depender ni del que quiere. Podrás pegar unos brincos de este tamaño, pidiéndole al Señor que sea salvo y que quieres ir a Él, de este tamaño o hasta el techo, los brincotes. No vas a poder, porque no depende ni del que quiere ni del que corre, sino ¿de quién? De Dios que tiene misericordia. ¿De quién? De que Él quiere, del que Él quiere tener misericordia. O sea, ¿quién lo va a poner en deuda? Esa es la soberanía de Dios. No, pues qué injusto. Ya explicó Pablo, no es injusto. Es su soberanía, es su naturaleza de Él. Gracias a Dios, lo que explicamos la semana pasada, ¿no? Que el pastor sacó a colación de Charles Spurgeon, que una señora cuando estaba viendo ese capítulo de la situación de Esaú y Jacob, que se le acercó una señora diciendo, es que no entiendo. O sea, no entiendo. Dijo, no, pues yo tampoco entiendo este capítulo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que no entiende? Dijo, pues es que no entiendo por qué aborreció a Saúl. Dijo, no, eso sí lo entiendo. O sea, ¿por qué aborreció a Saúl? Sí lo entiendo, eso está clarísimo. Porque es aborrecible. No, lo que no entiendo es por qué amó a Jacob, siendo también aborrecible, como yo. Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo es que me ama a mí? Así es. Esa es su misericordia. Sí, porque Jacob no era mejor que Porque por supuesto que no. Entonces, Simplemente el nombre que tenía y hacía alusión a ese nombre. Y le podemos poner los miles de efectos más. Los mismos que los míos. Era un engañador. ¿Verdad? Muy bien. Así que no depende del que quiere y del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y luego nos dice ahí nuestra hojita, lee Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y contesta. ¿Por qué entonces no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia? Porque Dios es el que en vosotros produce como el querer como el hacer por su buena voluntad. A ver. Entonces aquí ya hay una implicación muy grande. No, pero es que yo no soy un robot. O sea, Dios no puede influenciarme a yo amarlo. Déjame decirte que sí. Contundentemente te digo que sí. Porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero la produce en el que quiere. ¿Cómo la produce? Por medio de su espíritu. ¿Sí? Y lo que viene va a volar cabezas. O sea, es contundente la palabra de nuestro Señor. Y nos está mostrando una tan pequeña y tan grande palabra que es soberanía. ¿Sí? No, sí, Dios es soberano, pero, no, o sea, pero yo puedo venir a Dios. Dios no va a escoger por mí venir a buscar, pues entonces ya no es soberano. Ya eliges tú por Él. Cuando Él escogió a los suyos desde antes de la fundación del mundo. Y Jesús, pisando esta tierra, dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. No dijo, voy a esforzarme y voy a echarle muchas ganas para ver si todos vienen los que me dio. No, vendrán a mí. ¿Sí?
Pero van a venir, ¿por qué? Evidenciando que son de su redil, que son hijos de Dios, que son sus ovejas. Esa es una evidencia, no es un requisito. Sí, es una evidencia de que el Señor ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Sebastián, ¿me ayudas con lo verde que está aquí, como está escrito? Como está escrito en Apocalipsis 7:10, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. No, esto es un error. Perdóname, Señor, lo que estoy diciendo, pero esto es un error. No. La salvación no depende del Señor, ni del que está sentado en el trono, ni del Cordero. Depende si yo decido venir a ver. ¿Cómo te lo explico, bro? O sea, ¿cómo? Ya, ¿cómo? Si está escrito, bro, que la salvación depende de nuestro Señor, el que está sentado en el trono, y del Cordero. Y esta palabra idel, déjame decirte que esa traducción no existe. No hay nada en el original que diga idel, es decir, del que está sentado en el trono, del Cordero, ¿verdad? Pero bueno, eso ya el Señor que nos lo muestre. La salvación es del Señor. A Él le pertenece. Solamente a Él le pertenece. Yo no sé si hay alguna duda, comentario, pregunta. ¿Alguien quiere hacer algún? Aquí en línea todo está en orden. Muy bien. Gracias, hermano, todo bien. Muy bien. Y todo bien, hermana. Gracias. Entonces, continuemos. Dice versículo 17, hermanita Aye, ¿me ayuda con el 17? Sí, hermano, dice, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Wow. Cuando pasamos el estudio de Éxodo, verso a verso y versículo a versículo, capítulo a capítulo, yo quedé fascinado de la soberanía, no solo de la soberanía, sino del poder del Dios que tenemos. Verdaderamente es omnipotente. ¿Qué quiere decir? Todopoderoso. Y para el que no sepa qué significa todopoderoso, es decir, todo lo puede. No, pero no, espérame. Todo lo puede. Todo lo puede. Y a Faraón, déjame decirte que no lo levantó su sagacidad, ni sus habilidades de hacer negocio, no, lo levantó el Señor con un propósito, y aquí lo está diciendo. Dice así, 7:1, Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios con D chica para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Versículo 3, pongan atención. Y yo, dice Dios, y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá. Se lo dijo antes de que ocurriera. ¿Sí? Y después, puedes leerlo esto tú en tu casa, no te voy a llevar a todos, pero después de cada plaga, después de la vara de Aarón, ahí en el 13, te leo ahí en el 7:13, dice: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. O sea, ya sabemos que el corazón de Faraón se endureció. ¿Por qué se endureció el corazón de Faraón? El Señor así se lo dijo. Porque lo acaba de decir el Señor: yo endureceré el corazón de Faraón, yo lo voy a hacer, para que no lo dejes ir. Y así cada plaga.
Se veía abrumado, sí, los voy a dejar ir. Y nomás quitaba las plagas y otra vez endurecía el corazón de Faraón para que no dejara ir. ¿Para qué? Para mostrar su poder. Eso dijo el Señor, para mostrar su poder, porque así lo está diciendo en Romanos. Porque la Escritura dice, estoy leyendo Romanos 9:17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y hasta ahorita se anuncia la salida del pueblo de Dios de Egipto. En el capítulo, perdón, en el versículo por allá del 22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová les había dicho. Sigue ahí, capítulo 8, 15 dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y así cada plaga. Sí, el corazón de Faraón se endureció, pero ¿quién lo endureció? Como lo está escribiendo, como lo está diciendo Pablo, que la Escritura dice así de Faraón, ¿verdad? Que te levanté para mostrar en mí mi poder. Yo voy a endurecer tu corazón para que no dejes ir a mi pueblo, y así cada vez más plagas y más plagas y más plagas, hasta que llegó la de la muerte de los primogénitos. Oye, con la primer plaga o con la primer situación que vio, Faraón los hubiera dejado ir. Pero el Señor endureció su corazón para más y más y más y más. Y que todo esto se ha contado hasta el día de hoy. Lo estamos contando. Y como el pastor lo dijo el domingo, en cada escuelita dominical se le enseña a los niños cómo salió el pueblo de Egipto con la mano poderosa de nuestro Dios. Para eso lo hizo. Para eso mismo te levanté, Faraón. Entonces no fue su sagacidad y sus maneras de hacer negocio para ser el faraón de Egipto. Déjame decirte que no. Pero ¿cómo crees? ¿Cómo dices eso? Porque está escrito y le creo a mi Señor. Por eso. Está más escrito adelante, ¿no? Toda autoridad ha sido puesta por Dios. O sea, no hay nada... Todo. Y, ¿cómo te explico? A ver, está influyendo en su decisión de Faraón Dios, ¿sí o no? Pues claramente está influyendo. Él ya los quería dejar ir, pero el Señor endureció su corazón para poder volver a meter otra plaga y otra y otra y otra y otra y otra. Voy a leer ahora sí Éxodo, es que por eso me revolví, perdón. Ahora sí Génesis 20 dice Génesis 21. Voy a leer un poquito nomás para que vean cómo sí el Señor. Este es un ejemplo, pero hay miles, hay muchos. Génesis 21. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cedes y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer, es mi hermana. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Es decir, sé que me estás diciendo la verdad, que te engañaron. Pero déjame decirte otra cosa, que has hecho esto. Y le dijo en sueños, sé yo también que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocaras. Canijo. Sí, Abimelech. Sí te engañaron
Y sí, tú no sabías que era casada, pero yo no te permití que la tocaras. Ah, entonces, ¿qué está pasando? ¿El Señor entró en la voluntad de Abimelech? Por supuesto, para que no la tocara. Porque era la mujer de la promesa. Puedes imaginarte, de ahí va a salir Isaac. El errorzote que cometen Sara y Abraham, creyendo que esto no iba a afectar en lo que Dios les había prometido. Mas sin embargo el Señor mete su poderosa mano e influencia a Abimelech para que no la toque. O sea, está escrito, bro, ahí está, no te estoy mintiendo, es el 6:26. ¿Sí? Y así no te permití que la tocases. No, tampoco fue de que eres un santito, o sea, sí te engañaron, pero yo no te permití que la tocaras. Entonces, ahí está. El Señor influencia. Obviamente, tiene todo el poder para hacerlo. Es un Dios soberano, hermano. Dios soberano. ¿Sí? Porque, ¿quién dice la escritura? Perdón, porque ¿qué dice la escritura a Faraón? Ahí en la hojita. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Amén, brother. ¿Puedes creer esto? ¿Crees que esto es verdad? A través de todas las épocas, hermano, que ha pasado, todos los imperios que se han levantado, que aparte de que pues esclavizaron al pueblo de Dios, que fueron las mejores potencias mundiales en toda esa época. En esa época. Se puede decir como que no fueron por grandezas por sus reyes o por los quienes estaban adelante, sino que literalmente se puede ver que entonces fue Dios el que los puso arriba para que pudiera pasar las cosas que están pasando ahorita y por su voluntad. Bro, te leí lo de Abimelech porque está contundente, pero lee lo de Ciro. A Ciro le dieron una carta, bro. Híjole, esto me pone... A Ciro le dieron una carta cuando se sentó. Te la manda el Dios de Israel. Por su nombre, escrita 100 años antes. Con su nombre. Ciro, deja ir a mi pueblo. No, ¿cómo te lo explico, bro? Debemos entender, verdaderamente pidámosle a Dios entender quién es Él. ¿Quién es Él y quiénes somos nosotros? Para tomar el papel que nos corresponde en esta vida y glorificarle y amarle y alabarle y servirle de la manera correcta, no de la manera que creemos que es correcta. Lo de Ciro es Esdras 1 al 2. Sí, es Esdras y es también un libro antes, en lo último también, pero sí, exactamente. ¿Esdras qué? Esdras 1, del 1 al 2. Pero dice ahí, le puedes seguir y ahí lo lees y está brutal, porque le da instrucciones y le dice, tú Ciro, mi siervo. Y le dice, yo te tomé de mi mano. Lo puedes leer, está hermosísimo. Yo te tomé de mi mano, aunque tú no me conociste. A su manga. Bro, si estás escuchando la palabra de Dios, si Él te está dando la oportunidad de que puedas entrar al redil porque Él está tocando la puerta, siéntete, verdaderamente siéntete privilegiado, bro. Porque hay quienes lloran tratando de conseguirlo y no lo van a alcanzar. Es increíble, bro, pero esto es así. Esto es así. ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, hermano. Muy bien. Continuamos, versículo 18. Gerson, ¿me ayudas con el 18, por favor? Sí. De manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece.
Digo, ya este versículo, pues ahora sí, ¿cómo te lo explico? ¿Será necesario que diga algo? ¿O el puro versículo nos muestra que nuestro Dios es soberano? De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ay, pero ¿cómo? Sí, ese es nuestro Dios. Por eso te repito, bro, si estás escuchando su palabra, si Él te está permitiendo y llamándote a que estés cerca de Él, ya no endurezcas más tu corazón. Ven a Él y clámale y pídele y muéstrale que te ponga el Espíritu de Él en ti para que te empuje y te dé poder para seguirlo como es digno. ¿Sí? Pero esto es así. Me recuerda lo de el capítulo anterior de Romanos 8, que Pablo dice que, pero nosotros no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues déjame decirte que no es de Él. ¿Cómo te lo explico? ¿Dónde está ese versículo, hermano? A Romanos 8. Lo acabamos de pasar, sí. Romanos 8 y déjame decírtelo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No. Pero si Cristo mora en vosotros, o sea, si verdaderamente sí lo tienes, pues déjame decirte una buena noticia. En vosotros el cuerpo, la verdad, está muerto, por eso es que ya no vas a vivir conforme a la carne, a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? Cristo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, no por tus buenas obras, por el Espíritu. Por eso es que el Espíritu es el que te va a empujar a ir a la célula, a ir a la iglesia, a estar, a que en tu agenda, hermano, a que en tu agenda tus prioridades sean el Señor y después lo demás. ¿Sí? Y el Señor, vas a empezar a poner en orden tus prioridades. Primero el Señor y después lo demás, y el Señor va a ir acomodando todo lo demás en tu vida. Lo va a ir acomodando. Y es increíble. Pero bueno, adelante. Nada más para compartir, Job 40 del 1 al 5 dice: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Cómo te lo explico? Y es lo que vamos a ver, creo, la semana que viene, ¿no? El alfarero y las vasijas de barro. O sea, eso es lo que vamos a ver. O sea, ¿cómo te lo explico? No hay forma de que pensemos que tenemos la decisión de decidir vengo a Cristo o no, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Ya en nuestra hojita dice nomás hay está como comentario, dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Quién es? ¿Quién es Él? ¿Quién es? Nuestro soberano Dios, el creador del universo, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el postrero, el que era, el que es y el que ha de venir, el que estuvo muerto y vive hoy. Ese es, Él es el soberano creador del universo. Muy bien, chicos. Hermano, sí. Un comentario. A veces, el Señor ha puesto en mi corazón. Siento que ha mejorado el aspecto de la oración, respecto de que no orar y decir al Señor: por favor, quítame la enfermedad porque no la quiero, o quítale la enfermedad a esta persona porque no sé qué pasa, sino realmente es pedir al Señor de que: Señor, enséñame qué me quieres hablar y cuál es tu voluntad. Claro. Y si va a pasar lo que va a pasar,
Enséñame a aceptarla, o sea, aceptar tu voluntad porque A honrar tu voluntad. no hay nada que pueda hacer para controlar realmente. Definitivamente. O sea, esto, o sea, me casi que me hace darme cuenta de eso, o sea, que sí, literalmente te sientes en control, pues, no estás en control de nada. Por eso es absurdo, gracias hermano por el comentario, por eso es absurdo decretar y declarar cosas. No, es que declaro y que esto... Espérame. ¿Estás obligando al Señor a hacer lo que tú quieres que haga? Déjame decirte que vas a errar. Sí. Vas a errar. ¿Cómo no vas a errar? ¿Nunca errarás en una oración? Señor, te pido que le sanes de lo que tiene, cualquier situación, ¿verdad? Que quieras. Puedes pedir lo que sea, sí está bien. Pero siempre supeditarlo a su voluntad. Nunca te equivocarás. Porque Él va a hacer su voluntad. No la mía, la suya. Jesús nos enseñó a orar así, bro. Cuando iba a la cruz. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Tú puedes hacerlo. O sea, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Pero no hagas lo que yo quiero, sino tu voluntad en mi vida. Y luego Hebreos nos dice que fue escuchado por el Padre. Porque no es que no lo escuchó, no, sí lo escuchó. Lo que pasa es que no escuchaste la oración de Jesús al final. Pero no hagas mi voluntad, sino la tuya. Lo escuchó, esa es la voluntad del Padre, ir a la cruz. Ese es el punto, hermano. Y cuando tenemos ese entendimiento en el Espíritu, nuestras oraciones son conforme a su voluntad, Señor. Pásame por donde quieras pasarme, papito hermoso. Dame fortaleza para no vituperar tu nombre. Es todo. Con eso, bueno, ahorita el Señor me enseña, ¿verdad? Me está hablando un poquito a entender que en nuestra vida va a poner faraones que pueden ser padres, pueden ser esposos, pueden ser jefes, pueden ser hermanos. Y lo va a hacer para que su nombre sea glorificado. Amén. Y aunque nos cueste, nos duele. Amén, amén y amén. Así es. Voluntades. Buena, agradable y perfecta. Para llevarnos al fin que está en el cielo. No aquí en esta tierra. Allá. Nos está guiando. Está guiando a sus hijos. Y chéquenle por la escritura. ¿Quién se la pasó como en Disneylandia de todos sus hijos que llamó? Díganme quién. Para que puedan decir, no, ven a Cristo y todo va a estar bien, padre. No sé qué libro leíste, ¿verdad? No sé qué libro leíste, pero en la escritura no está ahí. No está eso. Gracias, hermanos. ¿Alguna petición de oración?